Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hemos llegado aquí al Café La Ceiba, donde se deleita el mejor café de la ciudad, aquí en el Parque de Sucre, con una sorpresa. Le vamos a presentar a este joven, a este muchacho, que se llama Santiago Cabrera Grajales, y que se ha forjado él una espectacular carrera, él mismo, él solo prácticamente. Él decidió aprender el idioma más difícil que se dice hay en el universo, que es el mandarín, el que hablan los chinos, para poderse ir a China y estudiar en ese país, en ese gran país. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Excelente participar de esta importante entrevista y compartir con ustedes el mejor café del Quindío. Santiago, usted salió del colegio y dijo, yo tengo que aprender mandarín porque lo que me gusta es la China. Bueno, básicamente ese es el objetivo principal, pero para llegar a ese punto hay algo interesante que me gustaría comentarles, y es de la importancia que jugaron los modelos de Naciones Unidas dentro de mi papel educativo de hace algunos años cuando yo estaba estudiando. Gracias a esos modelos de Naciones Unidas, específicamente uno donde yo participé representando a México en la Comisión ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, me catapulté hacia los temas de la iniciativa de la Franja y la Ruta y la guerra comercial de Estados Unidos y China. En el margen de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es mi tema de investigación y el motivante principal para yo poder estudiar mandarín, son corredores comerciales, económicos, en donde China va a intercambiar diferentes productos con Europa y con América Latina. Dentro de mi posición en esa instancia, quería que Latinoamérica se uniera al plan de la iniciativa de la Franja y la Ruta para potencializar nuestras economías. Aparte de esa situación del juego de roles que representa los modelos de Naciones Unidas, tuve la oportunidad de conocer a un grupo de consultores mexicanos que me ayudaron a formalizar la idea de Latinoamérica, la iniciativa de la Franja y la Ruta y su intercambio comercial, por lo cual en este momento yo ya represento a Colombia, a México, dentro de este margen económico y dentro de esta idea. Tendría que usted aprender mandarín para poder decir, tengo que trabajar este tema de la ruta, y eso es con China. Claro, entonces a partir de ahí se me presentó la oportunidad de ser becado en la Universidad de la Lengua y la Cultura de Beijing, una beca de un año, una beca completa, y ahí tuve la oportunidad de tener un acercamiento directo con lo que realmente es China, porque tú y yo sabemos que muchas veces, según la opinión popular, se piensa que China es un país muy lejano, muy remoto o desconocido, prácticamente tratándolo de alienígenas, pero es mucho más interesante y diverso que eso, porque para nadie es un secreto ahora que China es el eje fundamental de la economía internacional y el país que está superando a Estados Unidos con un PIB per cápita muy alto y con un superávit económico. Cuando se llega a China es cuando realmente se da el intercambio cultural entre Latinoamérica y China, y ahí es donde cuando usted aprende y va conociendo acerca de cómo se comportan los chinos, cuáles son sus costumbres y cuáles son las oportunidades educativas, que es precisamente de lo que yo soy beneficiario, y por eso es que tuve la oportunidad de aprender un año de chino y llegar a formalizar esa idea que tanto anhelaba desde pequeño en mi educación. En el aprendizaje del idioma, usted lo hizo desde aquí, desde Armenia, desde el Quindío, desde Colombia, y después viajó a la China. Sí. Como nosotros todos sabemos, la situación del COVID, el aislamiento preventivo fue algo que China tomó muy a pecho con la política de cero COVID. Cuando existía la política de cero COVID, más o menos hace unos 8 o 9 meses, China cerró sus fronteras a los estudiantes internacionales y las becas que se otorgaban eran para estudiar en línea. En 2021 yo empecé a estudiar chino mandarín en septiembre de 2021, y por esta razón, evidentemente, empecé estudiando de manera virtual. Para mí no es la misma situación, pero igualmente de manera virtual uno conoce por la historia, los textos, la gramática, todo eso uno se empapa y aprende de la cultura, pero se presentó la oportunidad después de enero, cuando se hizo la apertura de las fronteras, y pude viajar a China y estar en esa ciudad tan hermosa que es la capital de Beijing por más de 4 meses. ¿Y cómo logra entonces ahora la beca? Usted va a estudiar economía, ¿cierto? Economía y comercio internacional. Bueno, en el tema de la beca es algo muy interesante, porque normalmente los estudiantes en Colombia y diferentes países de Latinoamérica, cuando van a aplicar a una beca del Consejo de Becas de China, que es el organismo que otorga las becas para China,
se aplica con la Embajada de la República Popular China en Colombia, pero la situación ahora es que solamente hay becas de maestría y doctorado. Si yo quería aplicar a pregrado, tenía que hacerlo por cuenta propia directamente en la universidad objetivo que tuviera. Entonces evidentemente la situación fue así, y gracias a la ayuda de mis padres, gracias a la ayuda del grupo mexicano con el que venía trabajando, también con las participaciones que había hecho con sindicatos chinos y grupos empresarios, pude formalizar mi idea, construir una buena hoja de vida y los diferentes documentos de aplicación para presentarme en una entrevista con la Universidad de Ciencias Políticas y Leyes de Shanghái y satisfactoriamente obtener la beca completa de 4 años. ¿Usted qué propósito tiene, qué objetivo tiene estudiando economía y comercio internacional en una universidad de China? Hay algo muy interesante, y es que yo escogí la Universidad de Ciencias Políticas y Leyes porque la Universidad de Ciencias Políticas y Leyes, el enfoque diferencial son las ciencias políticas y el comercio internacional. De hecho, yo me siento muy orgulloso de haber obtenido esta oportunidad y el recorrido educativo que he hecho, porque yo soy el primer estudiante colombiano en esta ciudad, en esta universidad, que adquiere una beca de 4 años completa del 100%. Hay otra cosa muy interesante, y es que Shanghái es uno de los puertos más vastos alrededor del mundo y uno de los centros económicos mundiales. No solamente por la calidad de la universidad, sino también por el lugar donde voy a estudiar. Porque de esa forma yo voy a poder potencializar mi investigación de la iniciativa de la Franja y la Ruta y poder convertirme en eso que tanto anhelo, que es ser el exponente, el enlace de Latinoamérica para el proyecto y esta iniciativa mencionada, y que nosotros como Colombia, nosotros como Latinoamérica tengamos beneficios del crecimiento y potencial chino mediante el comercio y la economía internacional, que es el rol que me representa en aquella ciudad importante. Finalmente, usted tiene un propósito muy loable, ¿cierto? De lograrlo, de conseguirlo, de ser el representante para Latinoamérica de esa ruta comercial. ¿Qué beneficios le traería eso a América Latina y a Colombia específicamente? Principalmente, y algo que es muy importante para nuestro desarrollo, que es la tecnología, la infraestructura y la salud. China no solamente es una potencia a nivel económico, sino que también en cuestiones de salud, cuestiones sociales y culturales podría aportarle de manera infinita y vasta a nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, y representando a mi nación, nosotros somos muy ricos en productos del primer sector, pero en cuanto a la educación para la cualificación del desarrollo tecnológico y científico, todavía nos falta un gran trecho por recorrer. Si nosotros nos incorporamos a la iniciativa de la Franja de la Ruta, no solamente estaríamos asociándonos con uno de los países más poderosos a nivel mundial, sino con un socio que nos va a traer beneficios sociales, económicos, de educación, de salud y de infinitas cosas, como lo mencioné anteriormente. Entonces lo que hay que hacer es dar el siguiente paso, es buscar una nueva oportunidad, porque los tiempos y los periodos históricos son cíclicos. Ahora, según las investigaciones y según lo que yo he realizado, es el tiempo de China y no hay que ser esquivos a eso. Los jóvenes de Armenia y el Quindío lo están viendo. ¿Qué mensaje les da usted en español, pero también déselos en chino? Por eso hágalo cortico. El mensaje es muy simple. Yo quiero ser franco con ustedes, los jóvenes del Quindío. Y yo me la caracterizaba al principio de mi bachillerato por no ser uno de los mejores estudiantes, por no tener tal vez las oportunidades, pero yo sé que hay algo diferencial respecto a la inteligencia y a los dotes con los que uno nazca, y es la disciplina, es la perseverancia. Con disciplina, perseverancia, todo se puede alcanzar. Todos los objetivos que se tengan en mente siempre son loables, como lo dices tú, y el que trabaja duro llega a buen puerto. El que cosecha recoge esas cosechas y las va a llevar hasta el infinito. El propio Estado chino, la propia República Popular China, nos enseña durante su historia, específicamente la historia contemporánea, que nació y resurgió de las cenizas como un ave fénix. Después de la revolución cultural, Mao Zedong, Deng Xiaoping, la apertura económica, floreció un país que estaba sumido
en sus peores momentos y ahora es el país número 1 en diferentes aspectos de la esfera mundial. Entonces es eso, es seguir adelante, es seguir luchando por sus sueños. 如果我会说中文，你们也会说的。中文可能是在世界上特别难的语言的，但是如果你们努力学习的，你们可以实现你的目标，加油吧！ Me gustaría despedir en mandarín en chino, lástima que no puedo hacerlo. Sin embargo, quiero decirle a todos que aquí hay un ejemplo, y ese ejemplo lo está dando un joven del departamento del Quindío.